Hola, mi nombre es Emiliano Pérez Cortés y soy profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la carrera de Ingeniería Civil. En esta ocasión continuaremos con el curso de hidrología y pues vamos a eso. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de precipitación y vamos a ver lo que sería la medición y representación de la precipitación. Como introducción, y que ya lo había mencionado antes, se mencionó que físicamente no es posible captar toda la lluvia o nieve que cae sobre la cuenca de drenaje. Sin embargo, se busca que las mediciones de precipitación sean las muestras más representativas del volumen de agua colectado en el área de la cuenca. Las mediciones deben realizarse de manera adecuada y estandarizada. También se mencionó que la precipitación puede ser obtenida mediante medición directa o mediante la medición indirecta. Y estoy tomando del manual de prácticas de hidrología del OH académico del Instituto de Ingeniería de la UNAM esta figura en donde tenemos la medición directa, la medición indirecta, que se hace puntual, buena estimación cuantitativa, pero alcance espacial limitado, y tenemos estos sensores o instrumentos para medir directamente, ¿no? Y la indirecta, habíamos hablado de el radar y del satélite, que es una buena descripción espacial y los estimación cuantitativa con errores. Y también había mencionado, si no mal recuerdo, que la calibración de la indirecta se hace con los instrumentos de la medición directa, ¿no? Entonces continúo con respecto a la medición directa, que es lo que vamos ahorita a hacer énfasis con respecto a la precipitación, ¿no? La lluvia representa uno de los elementos clave del ciclo hidrológico y energético del sistema terrestre, por lo que su intensidad y variación espacial y temporal son de gran interés para varias disciplinas de ciencias de la Tierra, así como la ingeniería hidrológica y la hidráulica. La medición directa representa a la precipitación acaecida en la zona circundante. Se estima en 2 kilómetros a la redonda. Sin embargo, en la práctica es difícil lograr esas condiciones debido a los efectos del viento y de pues otras circunstancias físicas, ¿no? Desde la perspectiva de la medición de la lluvia como un flujo continuo, se mencionarán a detalle instrumentos como los pluviómetros y pluviógrafos, que son los aparatos más usuales en México para medir la precipitación. Entonces, la clase anterior ya les había mencionado del pluviómetro y ya les había mencionado del pluviógrafo, pero ahora vamos a hacerlo un poco más a detalle. Ajá, entonces vamos a empezar con el pluviómetro. Consiste en un recipiente abierto, por lo general de forma cilíndrica. Según el país, se utilizan diferentes alturas y tamaños de boca y, por lo tanto, las mediciones no son estrictamente comparables. La altura de la precipitación captada en un pluviómetro se mide por medio de una probeta o una regla varilla graduadas. La precipitación se mide en altura de lámina y, bueno, su unidad es el milímetro. La boca de captación área subíndice C del pluviómetro es normalmente 10 veces mayor que el área del recipiente, aunque la área de la boca no, pues no incide directamente, ¿no? Pero esa es pues una norma, no recuerdo exactamente si establecida, pero por lo menos la gran mayoría de los pluviómetros aquí en México cumplen, ¿no? Así. ¿Y por qué se hace esto? Porque de este modo es posible hacer lecturas a simple vista hasta de una décima de milímetro de lluvia. Entonces, en volumen, y repito, en volumen equivale a 1 litro de agua por cada metro cuadrado. Entonces, esta lámina, que su unidad es el milímetro, en volumen equivale a 1 litro de agua por cada metro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que les estoy presentando en esta imagen? Empieza un fenómeno de precipitación en un cerca o en una zona que está instrumentada, en donde tengo un pluviómetro. Esta es la área de la captación del embudo y tengo mi cilindro, que finalmente es donde cae toda esa agua almacenada, ¿no? O que se va a almacenar. Entonces,
se empieza a acumular esa lámina de lluvia y el técnico que toma ese dato o el observador con la regleta graduada lo que hace es medir esta, esta altura que se captó en este pluviómetro. En la regleta graduada, si él ve que se moja 1 centímetro, en la regleta graduada, y escuchen bien y espero que los espectadores se entienda porque incluso lo estoy poniendo en rojo y en verde. El técnico en la regleta graduada mide 1 centímetro de esta altura, pero el equivalente en lámina de lluvia es 1 milímetro. Ajá. Por esta condición que había dicho anteriormente, de que a simple vista hasta 1/10 de milímetro de lluvia. Ajá. Entonces, en la regleta graduada es 1 centímetro, pero equivale a una lámina de lluvia de 1 milímetro. Entonces, si yo tengo en un área cercana a esa medición, supongan que tengo un área de 1 metro por 1 metro. Entonces el área es igual a 1 metro cuadrado. Tengo la altura de precipitación, H subíndice P, o hay referencias bibliográficas que la nombran como P, nada más P, es igual a 0.001 metro. Esto es 1 milímetro pasado a metros, si se dan cuenta. Entonces, el volumen, cuando yo obtengo el volumen de esta área por esta altura de precipitación, área por la altura de precipitación, es decir, este 1 por el 0.001, me da un volumen de 0.001 metros cúbicos, lo que es equivalente a 1 litro. Entonces, ¿qué trato de decir con esto a mis alumnos y a los espectadores que están viendo este video? Que cuando se dice en las noticias la lámina de altura de lluvia, son el número de litros que caen por cada metro cuadrado en una cierta área de influencia. Ajá. Eso es lo que quiere decir. Y además, en México, los técnicos que toman esos datos lo hacen diariamente. Este instrumento toman este valor de la altura cada día a las 8 de la mañana, lo registran, vacían la probeta, la vuelven a dejar en el sitio, al día siguiente a las 8 de la mañana nuevamente vuelven a tomar el dato, si es que llovió, pues ponen la altura en milímetros y la reportan, ¿no? Entonces esto quiere decir, la lámina de lluvia, 1 milímetro equivale a 1 litro por cada metro cuadrado. Eso es lo que representa la lámina en altura de precipitación. Ahora vamos a ver el pluviógrafo de flotador. Este instrumento recolecta la lluvia y la pasa a un recipiente que contiene un flotador liviano. El movimiento vertical del flotador al subir el nivel del agua es trazado mediante una plumilla. Aquí, perdón por ponerlo de ver figura, aquí el 24 no va, una disculpa. Para obtener un registro de 24 horas, es necesario que el recipiente en que se encuentra el flotador sea muy grande o se disponga de algún medio automático de vaciado. De ocurrir heladas, se puede instalar un calefactor con la cantidad precisa de calor, para impedir la formación de hielo y evitar pérdidas por evaporación. Ahora sí, aquí está la figura, repito, perdón por ese 24, se me fue. Ok, entonces yo tengo el pluviógrafo. En el pluviógrafo se coloca un papel especial que registra la lámina de lluvia respecto al tiempo. Entonces, este es un pluviógrafo de flotador. Imaginen que tenemos otra vez un fenómeno de precipitación. Entra el agua por aquí y va a entrar a este instrumento llamado pluviógrafo. Este es el papel especial que se coloca en un tambor que tiene un equipo de relojería
que mide pues 24 horas, es un reloj. Ajá. Entonces este papel se coloca en ese tambor y cuando se presenta un fenómeno de precipitación, la aguja que está conectada al flotador empieza a dibujar sobre ese papel y nos genera esto que es el pluviograma. Esto. Ajá. Entonces, cada día el técnico o el observador, igual, todas las mañanas a las 8 de la mañana aquí en México, lo que hace es quitar el pluviograma del día anterior, coloca un papel nuevo en el tambor, en ese cilindro, y se empieza a registrar el nuevo fenómeno si es que este, llueve, ¿no? Si no, pues para aprovechar hojas de papel generalmente se deja el mismo registro y ya se quita cuando ya presente una medición. Luego los pluviógrafos pueden tener problemas, ¿no? Y hay registros que se pueden recuperar y hay registros que no se pueden recuperar, ¿no? Pero eso es en otra ocasión lo mencionaré o lo mencionaré con mis alumnos off the record. Pero lo que sí voy a continuar, voy a mencionar lo que es el pluviograma. Entonces, tienen ahí el pluviograma, el eje horizontal, no importa si lo menciono en la parte superior o en la parte inferior, pero es el eje horizontal, es el que mide en horas. Empieza aquí, no sé si se alcanza a ver, me imagino que no, pero empieza con las 8 de la mañana y después sigue las 9 de la mañana, 10, 11 y así sucesivamente hasta las 8 de la mañana del siguiente día. Es decir, cumple o está graduado 24 horas. Ajá. Desde 8 de la mañana hasta 8 de la mañana del siguiente día. Eso es el eje horizontal. Y en el eje vertical, lo que se va a, lo que va a pintar la pluma es los milímetros, ajá, que se están acumulando en el pluviógrafo. Ajá. Ahora bien, en el registro de esta figura, obtenido directamente del pluviógrafo de flotador y sifón, los descensos ocurren cuando se ha llenado el recipiente. Esto es cuando se ha alcanzado 10 milímetros de precipitación. Entonces, ¿qué es lo que les estoy tratando de decir? Yo, yo como operador o técnico coloco el papel a las 8 de la mañana. Me voy, ¿no? Ya terminé de hacer eso en esa estación meteorológica. Empieza a correr el día, las 9, 10, 11, 12, y aquí cuando empieza a subir esta curva o que se empieza a pintar, es porque empieza ya a haber un fenómeno de precipitación. Sigue el fenómeno a lo largo de este tiempo y cuando pasa esta recta, cuando existe este descenso vertical, quiere decir que ese recipiente de 10 milímetros de precipitación ya está lleno. Y entonces con el sifón, lo que hace el sifón es vaciarlo y nuevamente empieza a marcar si sigue el fenómeno de precipitación respecto al tiempo. Ajá. Y sigue así hasta terminar las 24 horas del día. Otra vez voy yo como técnico, quito ese papel o ese pluviograma y coloco otro papel. Ajá. ¿Qué voy a obtener con este pluviograma? Pues es lo que voy a mencionar a continuación. Con ese pluviograma creo la curva masa de precipitación. Si a un registro como el mostrado anteriormente se le quitan los descensos, se obtiene una gráfica de precipitación acumulada contra el tiempo llamada curva masa de precipitación. Nótese que esta curva es no decreciente y que su pendiente en cualquier tiempo es igual a la intensidad de la lluvia, es decir, altura de precipitación por unidad de tiempo en ese instante. A partir de una curva masa de precipitación es posible dibujar diagrama de barras que representen las variaciones de la altura de precipitación o su intensidad. Entonces, lo que tengo aquí en esta curva
masa de precipitaciones, es el ejemplo de que le quité estos descensos. Estos descensos, ¿sí? Se los quité y hice la altura de, digo, perdón, hice la curva masa de precipitaciones y es una precipitación acumulada. Siempre va a ir, ¿no? Siempre va a ir con pendiente positiva, ¿sí? Digo, perdón, sí. No, esta nunca va a ser decreciente, siempre va a ser creciente, ¿sí? Esta siempre va a ser creciente, no decreciente. Ajá. Entonces, también con esta voy a generar diagrama de barras, ajá, de precipitación o diagrama de barras de intensidad, ajá, que es lo que voy a mencionar a continuación. Y esas diagramas se llaman hietogramas. Un hietograma es un gráfico que expresa la precipitación recogida en n intervalos, que pueden ser iguales o no, de tiempo previamente seleccionados. Generalmente se representa como un histograma gráfico de barras, ¿no? Como el que tengo aquí. Para su elaboración se trata de un hietograma mensual o anual, perdón, para su elaboración, si se trata de un hietograma mensual o anual, bastará con disponer de datos diarios. Si se trata de un hietograma de un día o de unas horas de duración, necesitamos un pluviograma y la curva masa asociada al mismo. Este que estoy presentando aquí es un hietograma de precipitación con un delta de tiempo de una hora, que es el asociado a esta curva masa de precipitación, que esta es asociada a este pluviograma. Entonces, repito, ¿cómo es el procedimiento? Obtengo un pluviograma. Con el pluviograma hago una curva masa de precipitación y con la curva masa de precipitación creo el hietograma de precipitación. Salvo que tenga ya un instrumento que me dé directamente el hietograma, ¿sí? Que tenga un instrumento automático que me genere esto automáticamente. Salvo esa excepción. Pero, repito, para poder hacer ese proceso es así. Primero tengo el pluviograma. Con el pluviograma hago la curva masa de precipitación y en la curva masa de precipitación hago los hietogramas. Ahora bien, de los hietogramas existe el hietograma de precipitación y el hietograma de intensidades. Ajá. Entonces, ¿cuál es cuál? Este simplemente, como lo dije anteriormente, es un gráfico que expresa la precipitación recogida en n intervalos. Aquí los puse los intervalos de una hora. El delta de tiempo es una hora de intervalo. Entonces, lo que hago, este es el mismo que este, solo que voy a mencionarlo. En cada intervalo de hora, en cada intervalo de hora, yo veo cuánto fue de precipitación por cada intervalo de hora. Ajá, por eso me dan estas barras. Ahora, eso es el hietograma de precipitación. El hietograma de intensidades, lo único que hago es este valor de la barra lo divido entre el intervalo de hora que estoy adoptando. En este caso, como fue de una hora, pues me da exactamente igual. Me da exactamente igual la gráfica. Pero si tengo intervalos de hora diferentes, por ejemplo el siguiente, este es un intervalo de 3 horas, este es el hietograma de precipitación, el comportamiento es similar, pero la intensidad no. No sé si se alcanza a ver, pero por ejemplo esta barra de altura de precipitación es de 3.3. Como el intervalo es de 3 horas, pues ese 3.3 lo divido entre 3 y me queda una barra de 1.1 de intensidad. Aquí son milímetros entre hora. Aquí
La unidad solo es milímetros. Ajá. Y el siguiente ejemplo que voy a mostrar es como si fuera de 6 horas. Ajá, de 6 horas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Si yo tengo un delta t o un intervalo de tiempo más pequeño, pues tengo muchos más datos, ajá, que si aumento el intervalo de horas, tengo mucho menos datos, o mucho menos barras, ¿no? Menos definición en mis hietogramas. Depende del tipo de estudio hidrológico, me pueden convenir unos o me pueden convenir los otros. Ajá. Y bueno, estas son las gráficas, ¿no? O las curvas que miden y dan representación de la precipitación. Entonces, yo me despido. Aquellos que están viendo este material en el canal de YouTube y no se han suscrito, les pido que se suscriban, que den un me gusta, que lo compartan en todas las redes sociales, que hagan comentarios y bueno, yo continúo con mis alumnos of the record. Hasta luego. Gracias.